El camino polvoriento vibraba bajo el sol implacable, la luz temblando en ondas que desdibujaban el horizonte. Una niña de no más de 6 años dio un paso al frente, temblando, pero con la barbilla alzada en un acto de valor que no correspondía a su edad. Su pequeña mano aferraba a la de su madre, cuya respiración era tan frágil como un hilo deshilachado. Frente a ellas, apoyado contra la cerca de madera, un hombre solitario levantó la vista. Su sombra oscura ocultaba unos ojos que parecían labrados por la misma dureza de la tierra. La voz de la niña rompió el silencio como un cristal. No temblaba por miedo, sino por la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba. El hombre, Ethan, se quedó inmóvil, el martillo suspendido a mitad del golpe, observando los brazos delgados de la niña y el cuerpo exhausto de la mujer que apenas lograba mantenerse en pie. Nunca había visto tanta desesperación contenida en un gesto tan pequeño, ni tanta determinación en un par de ojos infantiles que se negaban a llorar. La súplica quedó suspendida en el aire, pesada, vulnerable, imposible de ignorar. Ethan había aprendido a no abrir la puerta a nadie, a cuidar de sí mismo y de su silencio como si fueran su única defensa. Pero en ese momento, mientras la niña esperaba respuesta con los labios apretados y la madre se tambaleaba como si un soplo pudiera derribarla, algo dentro de él cedió, algo antiguo, olvidado, que dolía. Y aunque aún no lo sabía, esa única frase sería el principio del destino que entrelazaría sus vidas para siempre. Ethan Morgan mantuvo el martillo bajado, pero no lo soltó. Sus dedos parecían aferrarse a él como si fuera la última barrera entre su mundo y el caos que la llegada de esas dos viajeras traía consigo. Observó a la mujer con más detenimiento, su rostro pálido, sus labios partidos, el temblor que recorría sus manos y esa tos seca que sonaba anoche sin descanso. La niña, sin soltarla jamás, se adelantaba un poco, como si buscara proteger a su madre del peso de cualquier mirada dura. Ethan había visto forasteros antes, mendigos, mercaderes cansados, soldados extraviados, pero había algo diferente en esta mujer y su hija. No solo era la debilidad que cargaban en los hombros, sino esa mezcla de vergüenza y dignidad que rara vez convivía en la misma persona. Mirarlas despertó recuerdos que él hubiera preferido dejar enterrados. Su propia madre desplomándose después de jornadas interminables. Su infancia marcada por la aspereza de un padre que confundía autoridad con crueldad. La fragilidad de Emma le devolvía ecos de un pasado que creía haber superado. La voz de la niña volvió a hablar, con la voz hecha de valentía y miedo. Ethan sintió un nudo formarse en su pecho, un tirón incómodo que lo obligó a apartar la mirada. Sabía que permitir que se quedaran sería un error ante los ojos del pueblo. Sabía que las lenguas afiladas buscarían destruir lo poco que él conservaba. Pero también sabía que si las enviaba de vuelta al camino, no llegarían muy lejos. Ese pensamiento, brutal, sincero, fue la primera grieta en la muralla que llevaba años levantando. Y aunque aún no lo sabía, su corazón ya había empezado a inclinarse hacia ellas. Ethan finalmente habló, pero su voz salió áspera, como si luchara contra sí mismo. Señaló con un gesto seco hacia el abrevadero y luego al establo. «Agua allí. Podéis descansar, por ahora». No era una invitación, era una rendija. Aún así, para la niña, sonó como un milagro. Sus ojos se iluminaron con una esperanza tan contenida que parecía a punto de romperse. La mujer, Emma, dejó escapar un suspiro que era mitad alivio, mitad derrota, antes de dejarse caer en un viejo carro demasiado débil para mantenerse en pie. Pero al alejarse, sus pasos crujieron sobre la tierra seca y con cada pisada sentía que dejaba algo atrás, algo incómodo, algo que no sabía nombrar. Les había dado un techo, sí, pero también había marcado un límite. Un refugio podía ser un hogar o una frontera, y él se aseguró de que aquel fuera lo segundo. Sin embargo, mientras cerraba la puerta del establo,
Una inquietud lo siguió hasta su propia casa, más persistente que la soledad que creía haber domado durante tantos años. A la mañana siguiente, el murmullo del pueblo cayó sobre Emma como una sombra. En la tienda general, con una moneda gastada temblando entre sus dedos, compró un pequeño pan para compartir con Mia. La esposa del tendero la observó como si leyera un pecado en su piel cansada. Ethan, allí para comprar clavos, fingió no verla, pero escuchó cada susurro afilado como una hoja. «Es la viuda que está en la granja de Morgan», murmuró una voz amarga. «Apareció de la nada. Ya verás cómo lo atrapa», soltó otra mujer con veneno en la lengua. «Las viudas saben hacerlo». Ethan apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió un dolor punzante subirle por el cuello. No podía defenderla sin despertar aún más sospechas, pero tampoco podía ignorar la injusticia. Miró de reojo a Emma justo cuando ella rompía el pan en dos y le entregaba la parte más grande a Mia con un gesto de ternura que contrastaba cruelmente con la dureza del mundo que las rodeaba. La niña sonrió, ajena al juicio de los demás, y Emma le limpió una miga de la mejilla. Aquella escena, tan simple, tan frágil, obligó a Ethan a apartar la mirada como si fuese testigo de algo demasiado íntimo. El sheriff Davis pasó junto a él con un asentimiento cargado de intención. «He oído que tienes compañía», comentó. «Solo están de paso», respondió Ethan, pero la palabra paso le supo amarga. «Sé decente, pero sé prudente», advirtió el sheriff, con ojos que decían más de lo que la ley permitía. «Nunca sabes qué problemas arrastra la gente». Ethan observó cómo se alejaba y sintió el peso del juicio del pueblo caer sobre sus hombros como una capa húmeda. Pero cuando volvió a mirar a Emma, su figura delgada recortada contra la luz del sol, solo vio a una mujer tratando de sobrevivir. Y por primera vez se preguntó si acaso ella lo había elegido por algo más que necesidad. Con el paso de los días, lo que empezó como una estancia temporal se convirtió en una danza silenciosa entre lo que se daba y lo que se devolvía. Ethan regresó una tarde al establo y lo encontró barrido como si un pequeño ejército hubiese pasado por allí. Los establos estaban limpios, los cubos ordenados y una hilera de flores silvestres, puestas por Mia en un jarro resquebrajado, llenaban el aire con un perfume tenue. Era el tipo de gesto que nadie pide, pero que cambia el ánimo de una casa entera. Emma, aunque débil, se movía con una dignidad que sorprendía a Ethan. Doblaba telas, remendaba su camisa rota con puntadas tan precisas que parecían hechas por una costurera profesional. Sus manos temblaban, sí, pero aún así lograban crear orden donde antes solo había descuido. Mia, por su parte, se convirtió en una presencia luminosa. La niña reía mientras cepillaba la crin de la yegua, esforzándose tanto que casi caía de espaldas cada vez que el animal se movía. Su risa, clara y sincera, se colaba por las rendijas del granero como una brisa que él no había sentido en años. Pero fue una noche, cuando el sonido de la tos de Emma atravesó los muros de su casa, que algo realmente se quebró dentro de Ethan. La tos era áspera, húmeda, dolorosa, el eco inconfundible de enfermedad y agotamiento. Sin pensarlo, calentó agua con hojas secas de gordolobo, el remedio que su madre usaba en tiempos de hambre, y caminó hacia el granero con el cuenco humeante en las manos. Emma lo miró sorprendido, sus ojos agrandados por una mezcla de agradecimiento y desconcierto cuando sus dedos se rozaron al tomar la bebida. «Respira el vapor», dijo Ethan, con una voz que apenas reconoció como suya. «Te aliviará». Ella levantó la vista, la luz de la lámpara reflejándose en sus pupilas. «Te lo agradezco, de verdad». «Mi madre lo hacía», respondió él, como si aquella frase pudiera abarcar todas las cosas que nunca había dicho. En ese instante, sin que ninguno lo admitiese, cayó el primer muro entre ellos. Aquella noche, cuando el vapor del remedio ya se había disipado, Emma y Ethan permanecieron sentados en silencio, cada uno aferrado a su propia sombra. El establo estaba iluminado apenas por una lámpara temblorosa, proyectando figuras alargadas en las paredes de madera, como si los fantasmas del pasado se hubieran sentado junto a ellos.
Emma, envuelta en una manta delgada, observó el fuego sin parpadear. Ethan, con los brazos cruzados, parecía luchar entre quedarse o huir antes de sentir demasiado. El aire se volvió más pesado, pero también más sincero. Fue Emma quien habló primero, su voz tan suave que casi se confundía con el crujir de la madera. Contó fragmentos de su vida en Kansas, la fiebre que se llevó a su marido, el invierno que casi las mata de hambre, las noches en las que Mia le preguntaba si algún día tendrían un lugar al que llamar hogar. Hablaba sin dramatismo, con una serenidad triste que caló hondo en Ethan. Él la escuchó con el ceño fruncido, no de juicio, sino de lucha interna. Cada palabra suya tocaba algo que él había guardado bajo llave durante años. Ethan terminó cediendo a esa misma franqueza. Sin mirar directamente a Emma, murmuró recuerdos de su propia infancia. Un padre duro, una madre agotada, la necesidad de hacerse hombre demasiado pronto. Habló del silencio que siempre había reinado en aquella casa, el mismo que él había repetido sin querer. Emma lo miró, no con lástima, sino con comprensión, como si por primera vez alguien viera más allá de la coraza que usaba para protegerse del mundo. A pocos pasos de ellos, Mia dormía abrazada a la vieja manta, respirando tranquila. El sonido leve de su sueño pareció sellar algo entre Ethan y Emma, no un pacto, no una promesa, sino el inicio de un puente que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Los días siguientes se llenaron de susurros malintencionados que corrían más rápido que el viento entre las callejuelas del pueblo. En la taberna, donde Ethan había ido solo para comprar provisiones, el ambiente olía a cerveza rancia y arrogancia barata. No pasaron ni 2 minutos antes de que un ranchero, con la lengua suelta por el alcohol, soltara una frase que heló la sangre de Ethan. Dicen que la viuda en tu granja paga su estancia de otra manera. Las risotadas fueron instantáneas, burdas, repugnantes. Pero Ethan no rió. Su voz atravesó el ruido como una hoja bien afilada. «Está bajo mi techo», dijo, con una calma peligrosa. «Cuida tu lengua, o la perderás». El silencio que siguió fue más violento que cualquier golpe. Nadie se atrevió a responder, y el hombre que había hablado evitó su mirada, encogido por una vergüenza tardía. Cuando Emma se enteró, no fue la humillación lo que la derrumbó, sino el alivio inesperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no buscaban compasión, sino comprensión. Esa noche se encontraron junto al corral, con el cielo ardiendo en tonos rojizos como brasas viejas. «No debiste defenderme», susurró ella, su voz quebrada. «El pueblo pensará aún peor de ti». «Que piensen lo que quieran», respondió Ethan sin dudar. «Puedo con eso». Las palabras de Ethan flotaron entre ellos, cargadas de algo nuevo, algo que ya no podían negar. Sin embargo, Emma mantuvo cierta distancia, como un animal herido que teme confiar demasiado pronto. Fue entonces cuando reveló la decisión que había estado guardando. «Nos iremos pronto. Para el final de la semana ya tengo lo suficiente para los billetes». Lo dijo con firmeza, pero sus ojos temblaron. La noticia cayó sobre Ethan como un golpe seco. Todo lo que había intentado evitar, el vacío del establo, la risa de Mia apagándose, la presencia tenue pero vital de Emma desapareciendo, lo atravesó de golpe. El hombre que había pasado años sobreviviendo solo, sintió por primera vez verdadero miedo de volver a estar solo. La noticia de su partida se quedó suspendida entre ellos, como una hoja afilada. Emma habló con la mirada baja, como si temiera que al levantarla, algo dentro de ella se rompiera. «Nos iremos a Oregón», murmuró. «Mi hermana nos espera. Partiremos en 3 días». 3 días. Para Ethan sonó como una sentencia.
el establo volvería a estar vacío, la casa silenciosa. La risa de Mia se apagaría como una vela, y Emma desaparecería del paisaje que él había empezado a ver con otros ojos. El corazón de Ethan se tensó con una urgencia que no sabía nombrar. «No quiero que sigas en el establo», soltó, brusco, casi torpe. Emma retrocedió un paso, herida. «Lo entiendo. No querías que nos quedáramos tanto. Ya nos iremos». «No», la interrumpió, avanzando un poco, con una voz que parecía salirle desde muy hondo. «No me refería a eso. No quiero que estés escondida como si fueras una carga o una vergüenza». Ella levantó la mirada lentamente, incrédula. Ethan respiró hondo, dio media vuelta y corrió hacia la casa. Volvió segundos después con una pequeña caja de madera que traía las marcas del tiempo. La abrió con manos temblorosas y sacó un anillo de plata desgastada, el de su madre. Se arrodilló en la tierra dura, bajo el cielo que empezaba a oscurecer. «Emma, no puedo prometer riqueza ni respeto del pueblo». Su voz se quebró, pero no retrocedió. «Pero puedo prometer un hogar, uno de verdad». Tragó en seco. «Quiero que te quedes a mi lado. Quiero que seas mi esposa». Las lágrimas de Emma cayeron sin resistencia, silenciosas como si el cuerpo finalmente se rindiera a un sentimiento que llevaba días intentando no sentir. Sus dedos rozaron el anillo y su respiración se volvió un susurro, suave pero firme. «Sí, Ethan, sí». Unos pasitos pequeños rompieron el silencio. Mia, adormilada, apareció en la puerta del establo, frotándose los ojos. «¿Eso significa que nos quedamos para siempre?» Ethan sonrió, abriendo los brazos para ambas. «Sí, pequeña, para siempre». A partir de aquel instante, la vida de ellos mudó de rumbo, y ninguno de ellos volvió a caminar solo. La boda fue sencilla, casi tímida, como si el propio destino temiera romper algo tan frágil y precioso. El herrero y su esposa, la maestra del pueblo, el sheriff, pocos asistieron. Pero Ethan no necesitó más que la mano de Emma entre sus suyas y los pasos saltarines de Mia frente al altar. El murmullo del pueblo siguió, sí, porque las lenguas nunca se cansan, pero aquel día las voces parecían lejanas, insignificantes, como hojas arrastradas por el viento. Con el tiempo, la casa empezó a llenarse de vida de una forma que Ethan nunca había imaginado. Emma cosía cortinas que dejaban entrar la luz dorada del amanecer. Mia corría por el patio persiguiendo gallinas mientras reía con esa pureza que solo tienen los niños. Y el propio Ethan se descubría silbando mientras remendaba la cerca o alimentaba a los caballos. La granja, que antes era solo tierra y silencio, se convirtió en un hogar cálido, marcado por olores de pan recién hecho, flores junto a la ventana y noches en que nadie necesitaba temer al mañana. La salud de Emma mejoró lentamente, como una planta que vuelve a brotar tras un invierno cruel. Sus manos ya no temblaban tanto, su tos se volvió rara y su sonrisa, esa sonrisa pequeña pero luminosa, empezó a aparecer con más frecuencia. Ganó premios en la feria de la cosecha con su mermelada de frambuesa, y algunos vecinos, antes duros, comenzaron a mirarla de otra manera, quizá porque ella nunca dejó de ofrecer bondad donde otros habrían ofrecido rencor. Una tarde, mientras el sol teñía los campos de naranja y oro, Emma apoyó la cabeza sobre el hombro de Ethan. Mia jugaba a tropar luciérnagas, iluminando el jardín con pequeñas chispas danzantes. «Nunca pensé que volvería a tener un hogar», susurró Emma. «Después de James, creí que ese capítulo había terminado». Ethan entrelazó sus dedos con los de ella. «Yo nunca pensé tener uno del todo», confesó. «Hasta que llegaste a mi granero». Emma sonrió con un brillo que parecía desafiar al destino. «Gracias por decir que sí. Gracias por pedir refugio», respondió él. El establo seguía ahí, firme contra la noche que caía. Ya no era un símbolo de soledad, ni un lugar para sobrevivir. Era el recordatorio de que incluso entre el polvo y la miseria, dos personas rotas pueden encontrarse y elegir reconstruirse juntas.
Porque a veces el hogar no se busca, a veces el hogar te encuentra a ti. Y si esta historia tocó algo en tu corazón, si alguna vez buscaste un lugar donde por fin respirar, o si conoces el peso de caminar sin saber a dónde ir, entonces quédate con nosotros en Ecos del Pasado. Aquí las heridas hablan, los silencios también, y cada historia encuentra, tarde o temprano, su hogar. Suscríbete para no perder el próximo relato. Te prometo que siempre habrá una luz esperándote al final del camino.